Hola muchachos, bienvenidos a la última clase de la materia de teorías del aprendizaje. Para evaluar su cuarto parcial, la película que van a ver va a ser Intensamente de Disney y van a analizarlo desde lo visto en la clase pasada con respecto a las funciones cognitivas y cómo se relacionan con el aprendizaje y con el tema de esta clase, ¿vale? Y pues solamente los voy a evaluar con ensayo y con examen, ¿vale? Va a ser 50-50 para que ustedes también no se saturen, pues ya es, ahora sí que cierre de cuatrimestre, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de esta clase, el último tema, que lo quise enfocar respecto a la formación de símbolos, ¿no? Y pues bueno, es un tema muy amplio, ¿no? Que pues podríamos hablar de textos de Klein, de Hanna Segal, de Freud, de Lacan, de varios autores. Acá lo que voy a hacer es que lo voy a enfocar un poquito más respecto a Freud, a Klein y a Hanna Segal, al final una pequeña explicación eh, respecto a esta onda de la formación de símbolos, ¿no? Y pues bueno, vamos a empezar hablando un poco respecto a para la mente qué implica un símbolo, ¿no? Porque pues vamos a ver que la teoría de la comunicación dice es diferente un símbolo de un signo y tiene que ver con esta idea de cómo nos comunicamos, de qué tan objetivo y qué tan subjetivo requiere que sea, ¿no? Acá lo que vamos a ver, ¿no? Que tiene que ver, planteado desde una postura más kleiniana, tiene que ver con el tipo de relación, ¿vale? Entonces, según esta definición que les encontré, para que sea un poco más sencillo entenderlo, es el símbolo es aquel que permite pasar de una relación concreta con los objetos arcaicos o primarios. ¿Cuál sería el objeto arcaico o primario? Pues el pecho de la madre, ¿no? Ya sea vivido como bueno o vivido como malo. Esa es la primera relación, la relación arcaica. Concreto quiere decir que se vive desde una sola dimensión, ¿no? Pensado desde Bion podremos hablar de las certezas, ¿no? Eso es lo concreto, lo que no puede tomar más desviaciones, ¿no? Más vértices, sino que nada más se puede vivir desde una dimensión y pues eso hace que el pensamiento se vuelva cerrado, se vuelva pequeño, que nada más se pueda vivir a través de experiencias ¿cómo ponerlo en términos físicas? ¿No? Y se deja de lado todo el tema de la relación que se puede llevar a un nivel más abstracto, ¿no? En ese sentido. Entonces, pasar de esta relación concreta con los objetos primarios a una relación simbólica, ¿no? Una relación más abstracta con los objetos sustitutivos. Ya no es con los objetos primarios, sino que es con objetos sustitutivos, ¿no? Esta idea de los objetos como sustitutos es una idea planteada por Freud, ¿no? Entonces, lo que decía Freud es, nosotros para poder llegar al crecimiento mental y para poder llegar a un pensamiento simbólico, lo que necesitamos pasar es justamente, ¿no? Del objeto primario, mamá, a un representante de mamá, pero que no es mamá como tal, ¿no? Esa es la gran diferencia. Es esta idea de decir, sé que no es mamá, pero la puede representar, ¿no? Entonces de ahí viene toda esta concepción, ¿no? De que yo busco a una pareja que me represente un aspecto de mi mamá, un aspecto materno, un aspecto paterno, sin que sea mi mamá concretamente, ¿no? Entonces dice, cuando esto llega a suceder, que el objeto no se puede sustituir, ¿no? El objeto arcaico, mamá, el objeto arcaico, papá, no se puede sustituir en este juego, diría adulto, en el juego del deseo, que no puede llegar a sustituirse. Entonces estamos hablando de un pensamiento concreto y que se vive entonces como un pensamiento psicótico, ¿no? Esta idea de qué pasa cuando alguien no puede hacer esa sustitución, ¿no? De su objeto arcaico. Podrían verse la película dirigida por Alfred Hitchcock, ¿no? La famosa Psicosis, ¿no? En la película se llama Psicosis, en donde qué es lo que sucede. Es un chico que no pudo
hacer esta separación, y pues eso implicó que nunca pudo dejar de ser psíquicamente la pareja de mamá, y entonces lo que pasó fue que le obstruyó en todo su desarrollo, incluso hasta en la búsqueda de una pareja, ¿no? ¿Cómo sería esto? Poniendo un ejemplo un poco más, más sencillo, ¿no? Como de entender, lo podríamos pensar de la siguiente manera, ¿no? Cómo el bebé tuvo la experiencia de ser alimentado por el pecho de su madre. De repente, ¿qué es lo que sucede? Ante la frustración, le dicen, ¿sabes qué? Tú ya no puedes tomar pecho de mamá porque ya estás muy grande, porque incluso hasta para el desarrollo físico necesitamos que el bebé empiece a comer otras cosas y que necesite empezar a probar papillas, que necesite empezar a probar fórmula, que necesite pasar de los alimentos líquidos a los alimentos sólidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ante esta idea de ya no se puede tomar pecho, se te presenta la mamila, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tratamos de que la mamila, incluso si lo piensan en cuanto a diseño, no sea tan alejado de la sensación física que se tiene al tomar leche del pecho de mamá. Entonces buscan que sea un plástico suavecito, que pueda mantener el calorcito de la leche para que el bebé pueda tener la sensación y pueda replicar, ¿no? La forma de alimentarse ahora con la mamila y ya no directamente con el pecho de mamá. Entonces digamos, ¿no? Es como el brinco de rana. Pasa del pecho pasa a la mamila. Después, ¿qué es lo que sucede? Chin, la mamila ya no se puede. Entonces necesitamos pasar ¿a qué? Al vasito entrenador. Y entonces buscamos que el vasito entrenador tenga una forma similar a la de la mamila para que cuando el bebé, ¿no?, la agarre a su libre antojo, no se vaya a mojar todo. Y entonces decimos, pasamos de pecho de mamá a biberón a vasito entrenador. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo? Este primer representante, ¿no? Freud le decía la huella anémica, ¿no? Es el primero que va a quedar marcado como huellita en la memoria, ¿no? Va a ser el parámetro a partir del cual empieza la cadena de sustitución. Dice Freud, nosotros, como era un placer muy primitivo, ¿no?, lo que tenemos que hacer para poder desplazar otro tipo de placeres es que vamos a hacer un proceso que se conoce como represión, ¿no? Entonces dice, hay un punto en el que es como si toda la vivencia infantil de la sexualidad quedara borrada, quedara omitida porque es demasiado intensa. Entonces habrá quienes más o menos se podrán acordar del vasito entrenador, pero no se acuerdan de cuando tomaban leche del pecho de mamá. Se espera que no te acuerdes porque es un placer tan intenso, es un placer tan primitivo y es el primero que si no fuera por esta ayuda que tenemos de este mecanismo de defensa de la represión, nosotros no podríamos seguir avanzando. Y entonces estamos hablando de que son chicos que se quedan detenidos en el desarrollo, ¿no? De repente te encuentras cada caso de la mamá que le sigue dando pecho al niño de 7 años, ¿no? Entonces decimos, eso ya suena raro, porque ya nos está moviendo con nuestro tema de la represión, de aquello que ya no es permitido en el psiquismo, porque si no sería angustiante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pasamos del vasito entrenador a tomar leche, a tomar jugo, a tomar coca, a tomar cerveza, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? De repente hay personas que nada más se pueden sentir tranquilas tomando alcohol. Son personas que nada más se pueden sentir tranquilas cuando se toman su coca, ¿no? Entonces decimos, ¿qué es lo que sucede? Ese cuidado y esa tranquilidad que se sentía con el objeto arcaico, ahora se puede sustituir por un objeto, ¿no?, que lo sustituya, el objeto sustitutivo. Y entonces de repente podríamos pensar, ¿qué pasa con este tema de la dependencia, de las drogas, de las sustancias adictivas? ¿Será, ¿no?, que con una toma tú te haces adicto a ellas? ¿O será que más bien es una gran necesidad que tiene que ver desde cómo se fue construyendo para entonces hablar de una personalidad adictiva, ¿no? No es que el alcohol hiciera a la persona, sino que la persona logró depositar en el alcohol un aspecto sustitutivo de una relación arcaica, ¿no?, de una relación con el pecho, ¿no? Esa sería como una idea combinada entre lo que explica Freud y lo que explicaría Klein respecto a las relaciones arcaicas, ¿no? Esta es una forma de ejemplificarlo. Otra forma en la que nosotros podríamos hablar de las cuestiones sustitutivas podría ser en el sentido de
cómo se va dando la relación, ¿no? En cuanto a búsqueda de objeto, de placer, ¿no? Pensado igual, en términos freudianos, podremos pensar, está la relación incestuosa con mamá que se requiere en un primer momento para que el bebé sobreviva, ¿no? Entonces mamá se vuelve el único modo de vida, ¿no? Y de satisfacción del bebé. De repente, ¿qué es lo que sucede? Mamá va a poner un corte, esto ya sería como, si lo quieren ver en términos lacanianos, como este corte, esta prohibición, que le va a decir, ¿sabes qué? Resulta ser que tú y yo no somos uno mismo, wow, yo tengo otras cosas, ¿no? Tengo trabajo, tengo pareja, tengo que atender a tus otros hermanos, entonces resulta ser que tú y yo no somos el universo el uno para el otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El bebé va a tener que buscar un sustituto, podría ser una hermana, una primita, de repente resulta ser que, adivina qué, con familiares sigue siendo incestuoso. Entonces, resulta que tu primer amor, ¿no? Es la maestra del kinder, ¿no? Y no es de gratis que sea tu maestra del kinder, porque resulta ser que es de la primera que te llegas a acordar, porque resulta muy angustiante pensar en mamá como pareja, pensar en la primita, en la hermana como pareja. Entonces te acuerdas de mamá maestra, ¿no? Porque resulta que también es una mujer grande, es una mujer que te representa, ¿no? Esa sensación de cuidado, de ponerte límites, de enseñarte, y entonces se vuelve un objeto un poco más posible para la mentalidad. De repente, ¿qué sucede? Pasas de que sea la maestra del kinder a que sea la vecinita, un poco más grande que tú, ya no tanto. Pasas a que ahora sea la la amiga de la hermanita, ¿no? Y de repente resulta que terminas saliendo, ¿no? Con alguien que te representa un aspecto que se podría ubicar y se podría vincular con esta cadena asociativa, ¿no? Eh, y rastrear, ¿no? ¿Qué es esa parte de la relación arcaica que tú estás buscando repetir ahora con el objeto sustitutivo, ¿no? Entonces decimos, es un aspecto simbólico porque tú buscas en una pareja, ¿no? Dependiendo la cadena de sustitutos que tú fuiste formando, pero podrías buscar alguien que te comprenda, alguien que te escuche, alguien que te cuide, alguien que te proteja. Entonces, digamos, son características muy de paternaje, de maternaje, puestas ahora en una pareja, ¿no? Entonces decimos, son estas formas sustitutivas que tenemos de repetir el vínculo, la relación que teníamos con este objeto arcaico que nos brindaba placer y ahora lo queremos sustituir, ¿no? En cuanto a objeto, pero para poder seguir obteniendo la misma satisfacción, ¿no? Entonces no es ya gratis que de repente en la pareja se viva a partir de temas muy infantiles, ¿no? Temas de cuidado, temas regresivos, ¿no? No es ya gratis que de repente uno se enferma y que la pareja llega con el caldito, con la medicina, y uno siente paz, ¿no? Y uno siente bonito, porque finalmente se te está repitiendo una historia, ¿no? Con tu objeto arcaico. Eso, digamos, en el sentido de la relación y cómo la parte simbólica y el objeto sustitutivo puede, digamos, representar esta forma de relacionarme de manera simbólica, ¿no? Entonces, ¿qué sucedería acá? Podríamos pensarlo de manera resumida, que el símbolo, ¿no? Es lo que se va a buscar perdurar, ¿no? Digamos, es esto que estuvo brincando de una u otro objeto que se buscaba permanecer, ¿no? Digamos, no es el objeto como tal, sino lo que yo busco vivir con este nuevo objeto, ¿no? Entonces el símbolo, podremos pensar, sería la vivencia. Esto, digamos, pensándolo en temas de cómo nos alimentamos, de cómo buscamos pareja, pero no nada más se restringe a eso, ¿no? Digamos, el tema de la escuela es un constructo que puede ya estar formado por muchos símbolos, ¿no? Que hacen entonces justamente que la relación que tú tienes con la universidad sea más simbólica, porque estar en la universidad no nada más representa que tú ya eres un niño grande, ¿no? Por así decirlo. No implica nada más que tú ya puedes hacer las cosas por ti mismo, ¿no? Y que tú puedes ir a la escuela.
y aprender por ti mismo, ya no necesitas la ayuda de tu mamá haciéndote la tarea. Entonces hablamos de un tema de independencia, pero no nada más te va a representar independencia, también te puede representar justamente todo el amor y toda la dedicación y el empeño que pusieron tus padres para que tú pudieras estudiar, ¿no? Entonces decimos, no nada más implica que te paguen la universidad, implica que pudiste sobrevivir hasta el día de hoy gracias a sus cuidados, y por eso tú puedes estar estudiando, ¿no? Entonces decimos, también puede representar un vínculo con tu familia. La universidad también puede representar un aspecto narcisista, ¿no? Entonces decir, yo quiero ser el mejor de la clase y me representa competencia. Y de repente podemos decir, también me representa necesidad y decir, ¿sabes qué? La verdad es que no lo sé todo y por eso voy a la universidad, para aprender. Entonces también me puede representar un aspecto de dependencia. Entonces, ¿qué sería una relación simbólica? La capacidad de poder encontrar muchos símbolos que se puedan ahora aplicar a estos objetos sustitutivos, pero desde diferentes vertientes. No nada más significa una cosa, puede significar 20, ¿no? Entonces, cuando una persona va a análisis, lo que nosotros como psicoanalistas tratamos de hacer es que la persona pueda encontrar esta relación simbólica y ampliar significado del por qué hace las cosas, ¿no? Digamos, eso como dentro de esta idea, ¿no? De qué serían los objetos sustitutivos y cómo esto permite llegar a una relación simbólica, ¿no? Fue un pequeño resumen, ¿no? Entonces podríamos hablar, ¿qué es lo que hace que nosotros hagamos este brinquito, ¿no? Ya sabemos que simbolizar implica poder hacer esta sustitución, pero ¿qué es lo que hace que nosotros pasemos del primer objeto al segundo objeto? Bueno, esto se los puse en letras rosas, ¿no? Dice, la simbolización es causada por las angustias, que hasta se los voy a subrayar, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve? Dice Freud, es la angustia, ¿no? ¿Angustia en qué? Pues implicada en la relación con los objetos primarios, ¿no? Los objetos arcaicos. Entonces decimos, todo tipo de relación siempre va a implicar un monto de angustia, ¿no? Y las angustias van a ir evolucionando, van a irse refinando y van haciéndose mucho más específicas, ¿no? Entonces dice la teoría de la personalidad, postulada desde Freud, que el tipo de angustia que, permítanme, es que está lloviendo. Listo, tenía mi ventana abierta, todo bien. Entonces estábamos hablando, ¿no? Dice Freud, relacionarme con los objetos va a producir angustia, ¿no? Porque conforme vayamos creciendo, de repente va a entrar el tema de la prohibición. Si a ustedes les interesa este tema de la prohibición, pueden leerse textos como Tótem y Tabú, pueden leerse textos un poco más enfocados hacia lo social y dependiendo hacia el tema angustiante, ¿no? Hay otro texto de Freud que se llama Inhibición, Síntoma y Angustia, también súper recomendado para esta materia, búsquenlo, lo van a encontrar en internet, ¿no? Pero pues bueno, entonces retomando el tema de la angustia, como aquello que va a ser el motor para que nosotros podamos llegar a la formación de símbolos, a la simbolización, dice, si es la angustia, vamos a ver que hay diferentes tipos de angustia, ¿no? Cuando alguien dice, ay, es que se angustió, ¿no? O es que le entró ansiedad. Es un tema muy general, ¿no? Porque para cada quien la ansiedad se va a simbolizar de manera diferente y va a representar diferentes cosas y se va a movilizar por diferentes formas de sustitución que se hicieron en la mente. Entonces dice Freud, ¿no? Teorías de la personalidad, dependiendo el tipo de angustia en el que la persona esté fijada, es el tipo de personalidad que vamos a estar hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer esta división, para Freud podríamos pensar, ¿no?, que todos los que se encuentran en estos dos tipos de angustia van a ser personalidades tendientes a la psicosis, ¿no? Después podríamos hablar que todos los demás tipos de angustias se van a ubicar en el constructo o en el tipo de personalidad de la neurosis, ¿no? Las neurosis
Esto podríamos pensarlo como personalidades neuróticas, personalidades psicóticas. Entonces el hecho de que digan, ay, te pusiste neurótica, no es un insulto, de hecho le estás diciendo que es una estructura mucho más avanzada, ¿no? Ya no son angustias tan primitivas con las que se maneja. Pero pues bueno, vamos a ver que incluso, ¿no? Esto si llegamos a tomar la materia de teorías de la personalidad, pues ya podríamos hablar de temas de gravedad, ¿no? Puede ser un psicótico con alto funcionamiento y un neurótico con un bajo funcionamiento y que eh, presenta más dificultades que un psicótico, ¿no? Eso puede llegar a suceder, pero bueno, ya lo veremos con niveles de gravedad, ¿no? Dentro de la neurosis planteada por Freud, podemos encontrar a la neurosis histérica, la neurosis obsesiva y la neurosis fóbica. Ha habido otros autores que han hecho otro tipo de divisiones, como por ejemplo personalidades adhesivas, personalidades adictivas, las personalidades limítrofes, las personalidades melancólicas, dependientes, shalala, shalala, ¿no? Veremos que es una división que propuso Freud, ¿no? Dice, entre la psicosis y la neurosis podríamos ubicar a la perversión, pero bueno, ese es otro tema, nos estamos saliendo un poquito. Acá lo que nos interesa un poco más es hablar de estas angustias propuestas por Freud, ¿no? Dice, estas angustias se van viviendo a partir de los momentos de vida que se están viviendo, ¿no? Entonces dice, al momento del nacimiento vamos a presentar la angustia que se conoce como angustia de aniquilación. El bebé, ante la poca capacidad que tiene, justamente para lidiar y tolerar los estímulos de afuera y los estímulos internos, lo que va a sentir de manera angustiante cuando de repente llegue el hambre, llegue el frío, de repente suene fuerte, ¿no? Y digamos el ambiente rebase la capacidad del bebé para tolerar los estímulos, tanto externos como internos, van a ser vividos como un intento de aniquilación del medio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El bebé siente que se muere, ¿no? Aniquilación tiene que ver con dejar de existir. Entonces, digamos, suena lógico pensando desde este momento, ¿no? ¿Qué tendría que pasarte a ti en la vida para que tuvieras que llorar, ¿no? De la misma forma y con el mismo sentimiento que llora un bebé? Pues tendría que pasarte algo súper catastrófico, ¿no? Podríamos pensar en temas como que de repente en un accidente se te muera tu mamá, se te muera tu papá, se te muera tu hermano, se te mueran tus abuelitos, aparte tú te quedas sin pies y hasta tu mascota se muere, ¿no? Y te quedas solo en el universo. Porque digamos, esas son cosas que te van sosteniendo para justamente no sentir que te desbaratas, que te mueres, ¿no? Entonces, digamos, es como esta idea de cómo siente un bebé cuando llora. Estas abuelitas, estas mamás que dicen, deja llorar al niño para que se haga de carácter, lo que están haciendo es perpetuar una sensación de aniquilación, cuando finalmente lo que necesitamos es que llegue mamá para demostrarle que el bebé no se va a morir, ¿no? Demostrarle al bebé que justamente no va a ser aniquilado, que hay algo que puede llegar a calmar su angustia, ¿no? Puede llegar a calmar los estímulos, tanto externos como internos. Entonces, de repente, mamá que protege del ruido fuerte al bebé, mamá que protege del hambre al bebé, mamá que puede estar atenta y volcada en enseñarle al bebé que no se va a morir, que ella lo puede proteger. Entonces, bajo esta misma idea, ¿no? De que mamá puede ayudarte a contener la angustia de aniquilación, entonces llegamos a al siguiente tipo de angustia. Si mamá es la que puede hacer que yo no me angustie, porque mamá es la que puede detener mi angustia de aniquilación, si a mí me separan de mamá, entonces me vuelven la angustia de aniquilación. Entonces de repente tienes esta idea de que al bebé que lo separan de mamá empieza a llorar. No es ya gratis, porque el bebé ya pudo hacer la relación entre que mamá es la que puede calmar la angustia de aniquilación y si me separan de mamá, me regresa la angustia de aniquilación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El bebé tiene que evolucionar, tiene entonces que poder tolerar un poquito, ¿no? La separación con mamá. Entonces puede el bebé tolerar la idea de que mamá esté haciendo la comida en el cuarto de al lado y él esté jugando al lado. De repente va a necesitar hacer un ruidito y saber que mamá está ahí, ¿no? Y entonces llega la mamá y se asoma y le dice, ¿qué pasó, mi vida? Y entonces, ¿qué sucede? El bebé, al ver que mamá sigue existiendo, se tranquiliza. ¿Por qué? Porque ya puede empezar a separarse un poquito de ella. Entonces, llegamos al nuevo tipo de angustia, ¿no?
a la pérdida del objeto, perder a mamá, ¿no? Este es un juego muy común en los niños, de repente, de dónde salen las escondidillas, ¿no? Es esta idea de decir, si dejo de ver al objeto, ¿sigue existiendo? ¿No? Entonces estamos hablando de temas de permanencia de objeto. Otro logro del desarrollo. Pero ¿qué pasa, no? Típico que el niño se está escondiendo en las telas junco y de repente, ¿qué pasa? En algún momento que ya no ve a mamá, la sensación es, la perdí, ya no ve a mi mamá, ya se fue, ya dejó de existir, ¿no? Típico que de repente dejan al niño con la abuelita porque los papás quieren irse al cine o tienen que ir a trabajar y ya no está mamá con ellos. La sensación, la angustia y la fantasía que se va a elaborar es de mamá se perdió. Y si mamá se perdió, entonces me están separando de ella. Y si me separan de mamá, me regresa mi angustia de aniquilación, ¿no? Digamos, todo remite a me voy a morir, ¿no? Los ataques de pánico por eso se viven así, como un me estoy muriendo. Pero ¿qué fue lo que lo detonó, ¿no? La separación concreta, la idea de perder al objeto, ¿no? Y después pasamos a una forma más elaborada, que no nada más tiene que ver con la idea de ya no veo a mi mamá, sino la idea de que ya no me va a querer mamá, ¿no? La pérdida del amor del objeto. Esto es típico, ¿no? De repente con la amenaza de, ya, porque si tú te portas mal, ya no te voy a querer, te va a llevar el ropavejero, ¿qué otra, no? Se les ocurre, Santa Claus no te va a traer regalo, ¿no? Eso, digamos, no tiene que ver con que mamá se vaya, sino que lo que estamos perdiendo es su amor. Y eso es lo que angustia. Entonces el niño se puede poner muy mal ante este tipo de amenazas porque ya está en otro tipo más elaborado de angustia. ¿Qué es lo que sucede? De repente, eh, es cuando los niños están en este tipo de angustia, es cuando tratan de hacer todo bien para que los feliciten, para que los elogien, porque lo que están buscando es a través de lo que ellos hacen, ¿no? Etapa anal, lo que hacen concretamente, ¿no? Con su cuerpo, piénsenlo en heces, piénsenlo en buenas calificaciones, piénsenlo en un dibujo, ¿no? Es lo que le va a permitir tener el amor del objeto. Entonces, de repente para los niños es muy importante que los feliciten, que les digan que los quieren, que les digan que son importantes y que sean valorados, porque justamente es el tipo de angustia que se está moviendo. Después, ¿qué es lo que va a suceder? A la relación, dice Freud, de mamá e hijo, va a entrar un tercero que se va a llamar papá, ¿no? Entonces, de repente, ¿qué es lo que sucede? Papá va a poner un corte a este objeto que me permitía manejar la angustia de aniquilación, de separación, de pérdida del objeto y del amor del objeto. Va a llegar papá y va a decir, ¿sabes qué? Mamá es mi pareja y tú nunca vas a poder llegar a ser pareja de mamá. ¿Por qué? Porque si no, entonces vas a perder lo que te importa, ¿no? Y llámesele pene, llámesele potencia, llámesele fuerza, todo aquello que represente la capacidad de poder hacer las cosas es lo que papá va a llegar a castrar, ¿no? Es lo que va a llegar a cortar. Entonces, ¿qué sucede? El niño ante esta amenaza, entonces dice, chin, pues tengo que cambiar de objeto de amor que había sido hasta este entonces mamá y buscar un sustituto de mamá, ¿no? Un objeto sustituto de mamá, porque si no, viene la angustia de castración. Y entonces de repente esta idea de las dificultades de pareja que se pueden llegar a tener pueden ser planteadas desde la angustia de castración. De repente el tema de salir con una mujer y casarse con ella puede implicar estar con la mujer casada que representa a mamá. Y entonces la pareja me representa de manera tan directa a mamá que entonces me vuelvo impotente, ¿no? Estoy actuando la castración, ¿no? Digamos, las mujeres que presentan frigidez, ¿no? De repente esta idea de recién casados con un bebé y necesito meter a un tercero a la relación y empiezo a tener un amante, ¿no? ¿Por qué? Porque se mueven cuestiones de la castración, de la triangulación, de meter a un tercero, ¿no? Aquí está la competencia, ¿no? ¿Quién lo tiene más grande, ¿no? La rivalidad, ¿quién se queda con,
con el premio, quién se queda con el objeto, quién se queda con mamá. Todo eso se mueve en estos términos de la castración. Y después, ¿no? Cuando ya se ha instaurado el tema de los psiques culturales, cuando ya se ha instaurado esta idea del deber ser y proteger el ideal del yo, temas un poco más avanzados, nos metemos con el tema de la pérdida del amor del super yo. Es un tema mucho más amplio. Ahorita quedémonos un poco más con estos tipos de angustia planteados por Freud, ¿no? Que van de acorde al tipo de etapa de desarrollo freudiano, ¿no? De cómo se va haciendo esta búsqueda del objeto sexual. Esto, digamos, planteado por Freud. ¿Qué pasa? Dice, estas angustias lo que van a mover es a que nosotros busquemos otros objetos que vayan a sustituir al objeto arcaico para la búsqueda de satisfacción. Después llega Melanie Klein, ¿no? Y va a decir, yo voy a proponer otros dos tipos de angustia, pero que pertenecen a esta primera parte de la vida, ¿no? Las angustias de aniquilación las vamos a hablar como también las angustias persecutorias, y las angustias de separación las vamos a también a ubicar como tipos de angustias depresivas, ¿no? Entonces ahí cambiamos de teoría, cambio de switch, y entonces dice Klein, en los primeros meses de vida del bebé, el primer año de vida del bebé, el bebé va a experimentar estos dos tipos de angustia. Cuando el bebé está en un funcionamiento esquizoparanoide, que quiere decir escindir al objeto y proyectar para después sentir que esa proyección viene a atacarme en retaliación, entonces yo voy a sentir angustias persecutorias. El aspecto hostil y violento de la mente que yo no toleré adentro y lo aventé al objeto, ahora voy a sentir que viene tras de mí. Entonces, el objeto persecutorio va a ser lo que me angustie. Entonces, yo voy a estar perseguido por la cantidad de cosas que yo llegué a proyectarle al objeto y que ahora van a venir a destruirme. Y por otro lado, tenemos las angustias depresivas, cuando se presenta la separación con el objeto, ¿no? Y se puede vivir al objeto como total, como un objeto que ya no está dividido en bueno y malo, sino en un mismo objeto, que a veces es bueno y a veces es malo, y yo a veces soy bueno y soy malo. Me doy cuenta que cuando yo llegaba a dañar al objeto por sentirlo persecutorio, también estaba dañando al objeto bueno. Y entonces llegamos a esta sensación de cuando yo dañé a mi objeto de amor, ¿no? Dañé a mi objeto de satisfacción, y entonces las sensaciones de me quedo solo, ¿no? Me separan y yo destruyo aquello que me importaba. Entonces estamos hablando de una posición depresiva, y la angustia como tal es una angustia depresiva, ¿no? Si les interesa de dónde sacó Melanie Klein estas ideas, pueden leerse el texto freudiano que se llama Duelo y Melancolía. Es un texto cortito, pero realmente muy complejo en lo que dice, ¿no? Creo que son unas 5 o 6 hojas, pero bastante fuerte lo que dice respecto a cómo funciona el aparato psíquico y la mente a partir de estas sensaciones de pérdida, ¿no? Dice, es muy diferente estar en duelo a estar en un proceso melancólico. Y entonces Freud se dedica a hacer esa división entre qué pasa con las personas que pueden pasar por un duelo y qué pasa con las personas que se quedan estancadas en un proceso melancólico, ¿vale? Entonces, bueno, digamos, estas son las angustias, ¿no? Que dicen estos autores que te van a ayudar a crear una relación simbólica, ¿no? Entonces, digamos, en la angustia persecutoria, ¿no? Lo que vas a poder generar es un objeto, ¿no? Una relación un poco más ubicada en buenos y malos, un pecho bueno, un pecho malo. Eso va a poder ayudar a ubicar, ¿no? Entonces, digamos, movido por la angustia persecutoria, uno puede llegar a organizar la mente en bueno y malo. ¿Qué pasa cuando alguien no logra organizar la mente en bueno y malo? Pues de repente nos topamos con personas que presentan confusiones, ¿no? De repente la confusión entre qué es bueno y qué es malo, y de repente estás con chicas que tienen relaciones de pareja conflictivas porque justamente está confundido qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Me pega porque me quiere, ¿no? Me maltrata porque le importo. Esta noción que está confundida porque no se pudo ubicar a los malos como malos y a los buenos como buenos, ¿no?
Y respecto a las angustias depresivas, el símbolo que te puede llegar a generar es esta idea de al objeto se le tiene que cuidar porque lo puedes dañar y si tú lo dañas lo puedes perder, ¿no? Una dificultad de alguien que no haya podido superar estas angustias depresivas serían las personas con trastornos depresivos mayores o, en otros términos, personas melancolizadas, ¿no? Que lo que termina sucediendo es que sienten que no pueden tener nada bueno porque todo lo van a destruir, ¿no? Me hace pensar en el típico apodo de manitas de estómago, porque todo lo que lo toca lo hace mierda, ¿no? Bueno, podremos pensar en una dificultad de lo que no se logró elaborar en estos tipos de angustias, ¿no? Y pues bueno, ya para ir terminando esta clase, hablemos un poco de lo que propone Hannah Segal respecto a la formación de símbolos, ¿no? Hannah Segal propone que nosotros vamos a pasar por una estilización, ¿no? Digamos, vamos a pasar por una forma en la que nosotros hacemos del símbolo algo más refinado. Entonces lo que ella propone es que en un primer momento del desarrollo nosotros pasamos por algo que se llama ecuación simbólica, ¿no? En donde, ¿qué es lo que va a pasar? El objeto arcaico y el objeto sustitutivo no se van a entender como diferentes, se van a entender como iguales, ¿no? Y entonces el bebé no va a notar la diferencia entre que mamá le dé el pecho y tomar mamila y chuparse el dedo, ¿no? Todos van a representar exactamente lo mismo. Dice a Hannah Segal, lo que tenemos que hacer es pasar a lograr la diferencia entre A y B y entender que no son lo mismo. Quienes no lo logran hacer están trabajando bajo un registro psicótico, ¿no? Y entonces tienes estas personas que solamente puede significar una cosa cada cosa, ¿no? Y de manera sustitutiva pueden estarlo cambiando y se vuelve una forma de comunicación rara, ¿no? Por ejemplo, Hannah Segal pone el ejemplo de un paciente que eran dos pacientes que tocaban el violín, ¿no? Y entonces, de repente, los dos dejaron de tocar violín, ¿no? Uno con estructura neurótica que logra hacer símbolos, ¿no? Que logra simbolizar, y uno con estructura psicótica que lo que está haciendo es una ecuación simbólica. Ambos presentan el mismo síntoma, dejaron de tocar el violín. Cuando al violinista neurótico se le pregunta por qué ya no puedes tocar el violín, el violinista neurótico tiene esta capacidad de la represión, dice, no lo sé, no puedo decirte por qué dejé de tocar el violín, es una dificultad que de repente, ¡pum!, se me atrofió y yo ya no puedo tocar violín, pero bajo la cadena de asociación puede llegar a la idea de, claro, es que tocar el violín me representa jugar, ¿no?, con el cuerpo y me puede representar un aspecto masturbatorio. Ante la masturbación, yo presento cierta dificultad y me produce angustia. Entonces, en lugar de pensar en masturbación porque me causa angustia, yo dejo de tocar el violín porque me representa, ¿no?, andarme tocando, ¿no?, andarme masturbando. Pero esa es una forma sustitutiva que pues, le tomó tiempo justamente porque logró ir haciendo una cadena simbólica donde de repente el síntoma se puede expresar en una forma sustitutiva. Y cuando se le pregunta al paciente psicótico, ¿no?, lo que termina diciéndole es, ¿usted cree que me voy a andar tocando en público? ¿Cómo cree? ¿No? Entonces uno dice, a ver, ¿en qué momento tocar el violín y tocarse el pene se volvieron la misma cosa, ¿no? Entonces, digamos, lo que sucede es que A se vive igual que B, ¿no? De repente, estar con la pareja y estar con la mamá se vuelven la misma cosa. No se entienden como dos objetos diferentes. Esa es la diferencia entre la ecuación simbólica y la simbolización propiamente dicha, en donde A no es lo mismo que B, pero B puede sustituir a A sin, sin reemplazar su lugar completamente, ¿no? Entonces, digamos, gracias a esta capacidad de simbolizar propiamente dicho, se puede intercambiar
el significado y se puede ampliar. Entonces, gracias a que podemos llegar a una simbolización propiamente dicha, puede darse la comunicación como un interjuego entre uno y otro, que pueden intercambiar un diálogo y que las palabras pueden significar cosas diferentes para uno y para otro y a la vez tener un punto de comunión. Podemos hablar de que se puede generar un juego y el niño puede jugar a que está haciendo la comidita y puede jugar a que de repente llega la bruja y destruye la comida, en lugar de pensar que llega mamá a envenenar la comida, ¿no? El niño puede jugar con eso y entonces puede expresar una angustia, ¿no? De tipo persecutoria proyectada en el juego y el niño sabiendo perfectamente que no se trata de mamá como tal, pero cuando se le interpreta que esa bruja, ¿no? Es la mamá mala que de repente él piensa, el niño lo puede entender porque puede simbolizar a través del juego. Por eso se dice que los niños que no juegan son niños graves, porque no pueden justamente hacer este intercambio simbólico. Y bueno, podríamos pensar en esta parte del arte, ¿no? Como de repente pueden hacerse metáforas, ¿no? Que pueden sustituir, de repente se puede hacer todo un juego en cuanto a la pintura y a lo que representa la pintura, pero que puede representar muchas otras cosas, ¿no? Entonces, digamos, esto abre un canal mucho más amplio para poder hablar de un tema que la ecuación simbólica, que reduce las cosas a un único significado equiparable, ¿no? En cambio, acá puede ser sustitutivo, pero se entiende que este y este son diferentes, ¿no? Pues bueno, espero que haya quedado un poco más claro. Cualquier duda, estamos en contacto. Y pues bueno, espero que hayan disfrutado esta materia. Cualquier comentario que quieran hacer, pues adelante, ¿no? Lo pueden hacer directamente en Classroom de qué les pareció la materia o en el chat de el video de YouTube. Y pues bueno, muchachos, un placer trabajar con ustedes este cuatrimestre. Nos vemos.